Desde hace algunos años que nos hemos familiarizado con el concepto de la cuarta revolución industrial, este proceso de cambio basado en tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, los procesos de automatización, el 5G, la Internet de las cosas, entre otros. Ese cambio profundo que prometía cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, tanto en el ámbito laboral como en la educación, por ejemplo, bueno, se ha ido acelerando con la pandemia. Es cosa de ver nada más lo que ha ocurrido en el mundo del teletrabajo. Las preguntas que surgen ahora son respecto al futuro. ¿Qué es lo que viene en torno a este proceso de la cuarta revolución industrial? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con la formación de nuevo talento digital? ¿Qué va a pasar en el ámbito de la educación o en el cierre de brechas digitales también? Bueno, son algunas de las interrogantes que queremos plantear a partir de ahora en esta conversación para ver cómo podemos actuar frente a este nuevo escenario de cambio. Aquí, mentes libres hablarán libremente. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Libremente, esta coproducción de CNN Chile junto a Mercado Libre para hablar hoy de lo que significa precisamente este proceso de cambio y cómo abordarlo desde el punto de vista también de la educación, de los cambios al interior de la empresa, de la formación de nuevos talentos ante un escenario que vive un proceso de cambio acelerado. Quiero presentarles de inmediato a quienes nos van a acompañar en este capítulo. Estamos junto a Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Bienvenida. Gracias por la invitación. También nos acompaña Rosario Navarro, vicepresidenta de Sonda y partner en IDEMAX. Gracias por estar con nosotros, Rosario. Muchas gracias. Bienvenida. Sergio Rademacher, gerente general de Microsoft Chile, también está junto a nosotros. Sergio, bienvenido. Gracias por la invitación, Sebastián. Y estamos junto a José Manuel Carachi, Head de IT de Mercado Libre Chile. Bienvenido. Hola. Gracias. ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por acompañarnos. Bueno, ya dábamos algo de contexto, ¿no?, respecto a lo que será esta conversación, pero me gustaría partir con una reflexión un poco más general, Sergio, para abordar precisamente este momento, ¿no? No el proceso que venía de antes, sino lo que ha ocurrido ahora, en este año inolvidable de 2020. ¿Qué ha significado y cómo nos pilló parado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico a nivel de empresas, precisamente? Yo diría que ha sido una situación bien especial cuando uno analiza qué tan preparada está la organización. Yo diría que la respuesta no era ni bien ni mal preparada. Hubo una preparación anterior, y yo diría que tiene que ver con el estallido social, que fue la primera vez que las organizaciones tuvieron que ponerse un caso real en el cual de la noche a la mañana la gente que trabajaba contigo en tu equipo no iba a poder ir a la oficina, no iba a poder llegar, no se iba a poder desplazar. Yo creo que eso nos preparó de una manera, yo diría, importante para lo que estamos viviendo. Ahora, la tecnología existía hace mucho tiempo, y hoy día, si vemos en la pandemia, la verdad fue como la etapa 2.0 eso. Como decía antes, la tecnología estaba. Yo creo que el principal problema que teníamos hoy día, más que nada, era cultural, de cómo realmente las organizaciones están realmente preparadas para poder adoptar la tecnología. Sí. Ahora, Rosario, ese desarrollo cultural también es parte importante del proceso de transformación digital, ¿no? O sea, claramente es fundamental tener la preparación para que las instituciones funcionen con toda la tecnología que tienen que tener de por medio. ¿Y en qué estábamos acá en Chile desde ese punto de vista? Mira, yo veo como dos grandes como capas. Una a nivel de gobiernos corporativos. Yo creo que teníamos como la falsa percepción de que estábamos súper listos. Y de alguna manera poníamos el tema como algo taquilla y decíamos, sí, estamos innovando, estamos transformándonos, la automatización llegó, pero la verdad es que había poca voluntad para hacer cambios reales. Y por otra parte, desde el contingente más como de la sociedad en sí mismo, yo creo que tampoco estábamos tan preparados. O sea, mucho veníamos hablando de las competencias digitales, de la necesidad de tener como habilidades nuevas para este mundo digital que se nos venía encima, pero la verdad nadie de alguna forma anticipó lo que venía. Y yo creo que si bien hemos logrado salir bastante fortalecidos, estamos bastante al debe también. Entonces, ahí yo creo que la Mónica tiene harto que aportar. ¿Estás de acuerdo, Mónica? En que estábamos al debe en algunos aspectos importantes. Efectivamente, yo creo que por un lado está el tema de infraestructura, donde efectivamente yo creo que el país tiene una razonable infraestructura digital, pero todavía falta un montón que avanzar, y yo creo que toda la inversión que hicimos en los 90 hoy día debería devolverse a pensar, porque necesitamos avanzar mucho más rápido en eso, porque hay un montón de zonas en Chile que no están con internet, y por lo tanto ahí se genera una brecha súper relevante de acceso. Pero también está, que es el tema que me dedico yo, que son las brechas de habilidades.
Y ahí hay un 17% de la población que ni siquiera es capaz de sentarse frente a un computador. Y eso es real. Si uno a eso le suma que uno llega más o menos a un 35% de gente que está en el primer eslabón, o sea, gente que puede resolver problemas muy básicos, la verdad es que estamos hablando de que hay una cantidad de fuerza de trabajo que realmente tiene que pegarse, digamos, una alfabetización digital de manera muy rápida. Sí. Porque también tenemos 2 millones de personas que hoy día están tremendamente amenazadas producto de la digitalización, la robotización, etcétera. Por lo tanto, hay mucho que avanzar en habilidades. José Manuel, y ya no hablando de la preparación y de cómo estábamos desarrollando antes de la pandemia, sino que la respuesta desde el punto de vista de la respuesta tecnológica a los desafíos que se nos plantearon de un día para otro. ¿Cómo ves tú esa respuesta? Yo creo que comparto un poco con lo que decía Rosario, que las empresas son... O sea, hablar de Chile en general es complejo porque hay muchas realidades y muchos tipos de empresas distintas. Están las empresas grandes, las chicas, las ágiles, las un poco más lentas, las tradicionales que tienen, no sé, más de 100 años y otras que son súper nuevas. Creo que el ecosistema emprendedor, si bien no siempre tuvo las herramientas tecnológicas, pudo adaptarse, pudo aprender y en la pandemia comparto que no estábamos tan bien preparados, pero que lo que sabíamos era menos importante y lo que éramos capaces de aprender fue mucho más importante. Y ahí es donde los ágiles y los rápidos, con alguna correlación entre los chicos y los grandes, digamos, los chicos tienden a ser más rápidos, funcionan muy bien. Y las empresas chicas o los emprendimientos pequeños o no sé, las personas profesionales, incluso individuales, se adaptaron muy rápidamente con el Meet, con el Zoom, con la llamada de WhatsApp. O sea, casos como la profesora de educación física o la terapeuta ocupacional, nada, Zoom gratis y a jugar, digamos. Sí. Las grandes empresas con cientos de computadores anclados a los escritorios, conectados con cables de red, llenos de cosas de seguridad, digamos, que tenían fuerzas laborales de miles de personas, para poner a esa gente a trabajar en la casa, se hizo muchísimo más difícil. Sí. Entonces hay una componente tecnológica fuerte, pero comparto en que la parte cultural es... O sea, la tecnológica es fuerte, pero la cultural es un must. Yo tuve muchas conversaciones con gente de distintas empresas que los tipos decían, ya, pero ¿cómo vas a controlar de que no esté perdiendo el tiempo, de que estés trabajando, de que no esté viendo Facebook o YouTube? Y es como, si tienes que hacer eso, tu problema definitivamente no es tecnológico, tú tienes otro problema cultural y de propósito que es mucho más importante. Sí, sí. Rosario, y en ese sentido, pensando en lo que dice José Manuel, de esa capacidad de adaptación, ¿qué rol va a cumplir eso en la etapa que viene ahora, ¿no? En la de reactivación económica, de recuperación? ¿Cuánto va a cambiar el escenario pre-pandemia, post-pandemia? O sea, yo creo que es fundamental que como sociedad nos pongamos un propósito de no volver a lo que éramos. O sea, si volviéramos a hacer lo que fuimos pre-pandemia, sería un grave error. Eso ya fue ya. Yo creo que ya fue, que hoy en día hay que mirar hacia adelante, que tenemos que mirar dónde están estas oportunidades, qué aprendimos de este proceso, dónde están de verdad como... yo creo que las grandes palancas de este cambio. Y en ese sentido yo creo que las competencias tecnológicas están, como decía Sergio, la tecnología ya está disponible, el cambio cultural hay que seguir reforzándolo. Y yo creo que lo más importante de todo es definir dónde están las oportunidades, porque hoy en día el desempleo es alto, tenemos además una destrucción de valor gigante y hay mucho temor también de lo que viene por delante. Entonces cuando hay miedo yo creo que sale lo peor de nosotros, yo creo que hay que mirar con mucho optimismo también lo que viene y ese es el desafío. Sergio. Sí, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. En cada crisis tenemos que ver la parte positiva. Y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de repensar el futuro. O sea, como decía Rosario, lo que estamos viendo hoy día, la verdad, no es teletrabajo, es una situación bastante extrema en la cual estamos todos compitiendo en la casa por los espacios, por el living, por la banda ancha, por los computadores, ¿no es cierto? Y eso va a volver de una otra manera a un estado distinto de lo que teníamos. Y la pregunta hoy día, si uno mira las organizaciones, ¿cómo se adaptaron? Primero, hubo un periodo muy, yo diría, violento de reacción. Al final, de la noche a la mañana, todos los paradigmas, como decíamos al final, es que no quiero que la gente trabaje la casa porque no lo estoy viendo. Bueno, se acabó, listo, 14 de marzo, tuvimos que partir simplemente todos a trabajar de la casa. Sí. Y ese fue probablemente el principal movilizador de transformación digital en Chile por mucho tiempo. Yo creo que hoy día estamos viendo una etapa de recuperación en la cual de a poquitito nos vamos adaptando y viendo, bueno, cómo es esto ya en régimen. La nueva normalidad, yo diría que es la normalidad que tenemos hoy día, pero la oportunidad más importante es cómo repensamos el futuro, cómo pensamos los procesos, cómo van a estar los servicios. Si uno mira, por ejemplo, algunas cifras
anterior Cyber Monday, un 30% de la gente que compró era la primera que estaba comprando en línea. 30%. 30%. Entonces es brutal, la verdad. Es un porcentaje importantísimo de la población que no está accediendo a los beneficios de la economía digital. Que por un lado, oye, súper bien, porque ahora tiene gente que se puede quedar en la casa, puede comprar cosas, no tiene que movilizarse, más seguro también. Pero por un lado está la mirada del emprendedor, que tú dices, oye, pero ahora yo tengo un mercado más grande en el cual yo le puedo prestar mi servicio. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad en la medida que repensemos bien cómo queremos que sea el futuro. Sí, hablemos precisamente de esas oportunidades, si les parece, y de cómo las empresas se van adaptando a esos nuevos espacios y oportunidades que surgen a raíz de este cambio forzado. Los invito a que revisemos la nota con Rosario Navarro para profundizar en este tema. Día a día lo paso aquí en IDEMAX, una consultora de negocios que asesoramos a las empresas a soñar cómo van a ser en el futuro. Y también parte de mi día lo dedico a la educación. Soy una convencida que la tecnología va a facilitar la manera en que aprendemos, nos comunicamos y trabajamos. Por muchos años en Chile sentíamos que estábamos preparados, que estábamos listos, que éramos la modernidad en sí misma. Y de alguna forma yo creo que todo eso se derribó con el estallido social. Nos faltaba dar el salto y la pandemia yo creo que terminó acelerando ese proceso. Y la verdad es que habían industrias mucho más preparadas, pero había industrias que se vieron sumamente afectadas. Yo creo que muchas de ellas se van a dar cuenta cuáles son las palancas que van a tener que empezar a movilizar para que estos cambios ocurran. Las personas también nos movilizamos por creencias y nos movilizamos porque sentimos que tenemos una misión. Las empresas también debieran ser conscientes de eso y en ese sentido yo creo que gran parte de lo que avanzamos con respecto a las tecnologías, a cambiar de alguna manera este mindset de colaboradores y de empresarios, nos exige hoy día un poquito más. Yo creo que lo peor que nos podría pasar es volver a la normalidad o a la antigua normalidad, que yo creo que eso ya no ocurrió. Yo creo que el futuro de Chile y del mundo está vinculado en cómo empezamos a capacitar y a entregar información útil y de calidad a los ciudadanos del futuro. Los jóvenes de hoy tienen que aprender a ser más críticos y la colaboración. Esas son dos palancas que van a permitir que nuestro futuro sea más vivible y desde esa perspectiva creo que como humanidad nos merecemos ese salto. Como se repiten algunos conceptos también, ¿no? En los capítulos anteriores hablamos mucho del concepto de la colaboración y de romper ciertos paradigmas. José Manuel, a partir de lo que mencionaba Rosario y de este proceso de transformación y de las oportunidades también que surgen, ¿qué recomendación le podrías dar quizás o cómo has visto tú el proceso para que empresas aprovechen este momento desde el punto de vista del salto tecnológico que ha significado también esta pandemia? Empresas de distinto tamaño, ¿no? Sí. A ver, creo que hoy día el impedimento más importante son las barreras mentales que existen con respecto a modelos antiguos y modelos más nuevos. Creo que algunas cosas que era muy difícil hablar abiertamente en otras empresas, hoy día algunas ya las están tomando. Voy a poner especial hincapié en cómo aprendemos y por qué es tan importante aprender y no es tan importante saber. Sobre todo en tecnología, que lo que sabías hoy pasa de moda y tienes que aprender más cosas. O sea, aprender es un camino al final, no es el fin. Y de las cosas más importantes para poder aprender algo, y esto es súper fuerte, es reconocer tu incompetencia. Reconocer tu incompetencia en un dominio específico de conocimiento. No sé. Decir no sé. Y está bien decir no sé porque es el primer paso para poder aprender algo. Y peor todavía, si es que tú no sabes algo, que alguien te diga que lo que estás haciendo está mal, poder decirle gracias a esa persona, porque probablemente está descubriendo un frente de desconocimiento y de incompetencia, de nuevo, no es que sea una incompetente, sino que incompetencia en algún dominio de conocimiento que yo no tenía. Entonces, cuando alguien me dice, estás haciendo algo mal, parece que te equivocaste, lo primero que yo debería decirle a esa persona es gracias. Y ese es como el cambio cultural que tiene que ocurrir en las empresas, donde decir nos equivocamos o no sabemos esto sea aplaudido, donde hacer preguntas en la sala de clase del colegio sea aplaudido, donde el ser curioso sea algo positivo, no sea ser preguntón. Y ahí creo que es sobre todo un cambio cultural. Sí, pero es interesante y lo vinculo, Mónica, con lo que mencionabas tú respecto a la amenaza que surge también para ciertos trabajos que van a cambiar o algunos que van a desaparecer. Parte de la base también de la disposición a aprender algo nuevo y de alguna forma darle un giro a tu trabajo, a tu oficio. Completamente. Yo creo que finalmente lo que va a hacer sobrevivir a las organizaciones es sin duda su capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación está súper ligada a la capacidad de aprender. Hoy día las organizaciones tradicionales siempre pensaban que los que tenían que resolver lo complejo eran como los gerentes, los directores y qué sé yo. Y entonces se invertía muy poco en
entrenar al capital humano, porque se asumía que iba a haber un proceso que alguien iba a dibujar súper inteligentemente y los demás tenían que acatar. Las organizaciones modernas en realidad son organizaciones que aprenden, todos aprenden. Entonces hay que enseñarle a manejar la complejidad hasta el último de los colaboradores, porque eso va a generar una capacidad de adaptación mucho mayor. Sí. Entonces yo creo que es un cambio de paradigma y de democratización, de alguna manera, y de desintermediación del poder muy importante, donde los líderes, la verdad que lo que tienen que hacer es tratar de facilitar ambientes de aprendizaje, ambientes de colaboración, y no concentrar todas las decisiones importantes y las decisiones complejas, porque efectivamente lo que hay que hacer es partir reconociendo que uno es imposible que se la sepa todas. Pero es interesante eso porque el no sé, hace un tiempo quizá, sobre todo si fuera un jefe, sería como un signo de debilidad o de algún problema, ¿no?, en la organización. Hay un cambio grande ahí. Sergio, tú diriges una gran empresa, pero además están en contacto con grandes empresas. ¿Cuál crees tú que es el desafío desde ese punto de vista para el mundo empresarial y a nivel ejecutivo, como decía Mónica? Yo creo que el liderazgo. Y como decía Mónica, es la adaptación. En el caso mismo nosotros de Microsoft. Microsoft es una compañía súper exitosa por 40 años, pero no hay ninguna manera que podríamos estar donde estamos hoy día si no fuera porque nos hemos tenido que reinventar muchísimas veces. Y probablemente uno de los cambios más importantes que hemos tenido fue el cultural, cuando llegó Satya Nadella, nuestro CEO, hace 6 años atrás, fue el tercero de la compañía. Y la verdad, y me resonaba mucho con lo que decía él, porque dijo, mira, la verdad nosotros tenemos que pasar de ser una compañía que cree que sabemos todo a una compañía en la cual queremos aprenderlo todo. Y genera un tremendo mindset, porque ahí justamente ocurre lo que decías tú, Mónica, de que, oye, el jefe ya no puede ser el experto que lo sabe todo, te obliga justamente a dejar de una manera mucho más colaborativa, en el cual el que llegue con la solución distinta justamente tiene que ser mucho más realzado, por así decirlo, de otra organización. Entonces, el aprendizaje es algo tremendamente importante. Y volviendo al tema del liderazgo, yo creo que lo principal hacia adelante es que los jóvenes, las personas, tienen que comulgar con el propósito que tienen las compañías. Yo creo que, y no es misión, no es visión, es propósito. ¿Cuál es el rol que tiene esta compañía? No puede ser el rol simplemente quiero crecer, no puede ser el rol simplemente quiero generar más ingresos. Tengo que conectar, es la mejor manera de tener el mejor talento. En la medida que tienes la mejor misión, o sea, el mejor propósito, por ejemplo, que te permite más conectar a la gente, vas a atraer a la mejor gente a tu organización y eso va a permitir que tengas los mejores productos y servicios. Pero parte justamente con el propósito. Es al revés. Sí, yo creo que a mí me hace mucho sentido lo que decís. Desde los gobiernos corporativos también fallamos mucho en no tener un propósito que resuene. O sea, que resuenen tus colaboradores, pero que resuene en la sociedad. A nadie le importa que una empresa le vaya bien y que tenga utilidades gigantes si cumple con la propuesta de valor que me dijo que iba a hacer. Y por otra parte, yo creo que componentes que empiezan a ser vitales en estos directorios, que hoy en día yo creo que están bien como obsoletos en la manera como se entiende el gobierno corporativo, porque debieran tener a lo mejor mayor representatividad de otros sectores de la compañía, tiene que ver con la agilidad para la toma de decisiones, vuelvo al tema del propósito, pero también una capacidad de saber morir y perderle el miedo a esa muerte. ¿Qué voy a dejar de ganar? Sí. ¿O qué voy a tener que perder en este juego para que mi propósito se lleve a cabo y para que de alguna manera la propuesta de valor cumpla y sea de alguna forma resonante en la sociedad? Bueno, y eso tiene mucho que ver también con la capacidad de reacción de las empresas y de las personas que la componen, definitivamente. Con Sergio Rademacher conversamos eso antes de este programa. Hoy día estoy muy abocado en trabajar en proyectos transformacionales, usando inteligencia artificial y sobre todo la nube, ayudando a compañías de todo tipo para que puedan aprovechar los beneficios. Me tiene muy contento hoy día cómo Chile ha progresado en temas de diversidad e inclusión y cómo la tecnología está siendo un elemento que está permitiendo que todas las personas se puedan subir a esta revolución digital que estamos viviendo. Sin duda que el principal desafío para las organizaciones y las personas ha sido tener que adaptarse a un escenario que de la noche a la mañana llegó y hubo que operar de manera 100% remota. Prestando sin duda los servicios que eran tan necesarios para mantener la economía a flote. Hoy día toda esta capacidad de reacción fue tremendamente importante, de agilidad, cómo las personas tuvieron que repensar, tuvieron que rediseñar los procesos. Ha sido sin duda uno de los principales desafíos que hemos vivido y en el cual hemos tenido que trabajar justamente con los clientes y todas las instituciones para poder ayudarlos a transicionar este escenario. Creo que lo más importante hoy día es la reactivación económica y sin duda que el emprendimiento y el reskilling es la manera en que ayudamos a que las personas adquieran nuevas habilidades digitales
es tremendamente importante. El entregar habilidades digitales para aprovechar esta oportunidad es tarea de todos, tanto para la sociedad civil, como los actores privados, como también el Estado. Y si trabajamos de manera conjunta, trabajamos de manera articulada para dar estas habilidades a todas las personas, sin duda que Chile va a salir fortalecido de esta situación que estamos viendo. Antes de abrir la conversación, me gustaría especificar y profundizar en un punto, Sergio, el del reskilling. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance que tiene eso? Significa cómo le entregamos a las personas que trabajan en las organizaciones, que son parte de las organizaciones, habilidades para enfrentar los desafíos del futuro. Y yo creo que ahí, bueno, Mónica es experta en eso, yo creo que en Chile estamos al debe. O sea, muchas veces uno ve en las organizaciones más tradicionales que, oye, quiero contratar a la persona exactamente para esta tarea específica. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, en Microsoft, lo que buscamos, contratamos a personas para carreras. Por lo tanto, al final, lo que sepa, como decías tú también, lo que sepa, la verdad, no es tan relevante, sino su capacidad de aprender y adaptarse. Y eso es algo tremendamente importante. Ahora, de vuelta a lo que viene ahora a futuro, justamente producto del desempleo o del millón 6 de personas que tenemos hoy día que están desocupadas, el tema de reskilling, cómo le entregamos habilidades es tremendamente importante. Y es un fenómeno global. Nosotros lanzamos una iniciativa que también lanzamos en Chile, que queremos darle habilidades digitales a 25 millones de personas. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, viendo cuáles son las habilidades más en demanda, entregándoles los cursos de manera gratuita para que lo puedan tomar justamente y ayudando que ellos puedan, en el fondo, capturar esa oportunidad. Sí. Porque sin duda que cómo generar emprendimiento es la clave para lo que se viene. Sí. ¿Mónica? Temón, porque la verdad es que efectivamente aquí hay un componente público, de políticas públicas. Yo estoy, de hecho, ejecutando hoy día, junto a un montón de instituciones públicas y privadas, una iniciativa, pero también están las empresas y las organizaciones. Uno no puede pensar que su fuerza laboral actual puede funcionar igual un año después o en esta misma crisis. O sea, por primera vez yo creo que el empresariado se ha dado cuenta que tiene que invertir en el reentrenamiento de su fuerza laboral. Y ahí la pregunta, y aparecen miles de preguntas. ¿Qué es lo que financio? ¿Cómo hago que mi gente se quede? O sea, la verdad que es una tarea súper compleja y no es barato, es caro, es caro. Entrenar gente es caro. Particularmente nosotros estamos trabajando en Chile en una metodología que se llaman los famosos bootcamp, que son metodologías de aprender haciendo, inmersivas, de sobre 400 horas, porque es lo que más o menos está indicado que hace que una persona efectivamente pueda hacer un cambio, pero eso significa una inversión que no puede ser solo pública, tiene que ser privada, y ahí se necesita una colaboración mucho más junta entre ambos tipos de actores. Y es algo que no es imposible de hacer. Está ocurriendo en todo el mundo, pero la verdad se requiere mucho más porque la cantidad de gente que va a quedar desplazada, todos sabemos que los números son bien aterradores y por lo tanto hay que hacerse cargo de eso. Y cuando hablábamos de nuevas habilidades o habilidades para el futuro, ¿qué habilidades son para aterrizar el tema de la A ver, yo creo que hay como dos grandes grupos de habilidades. Uno son las cosas duras, o sea, efectivamente hoy día en el mundo digital se necesitan desarrolladores de software, gente que entienda de datos, gente que entiende de IoT, y ahí nosotros tenemos programas de especialización que permiten que una persona que no venga necesariamente de una industria, que tiene efectivamente un nivel lógico-matemático, pueda efectivamente adquirir ese pack de conocimiento. Pero eso es una parte. La otra parte tiene que ver con las habilidades más blandas, por llamarlos de alguna manera, que tiene que ver con estas ganas, con esta motivación, con esta aprender a aprender, con la creatividad, con el trabajo colaborativo. Y eso es súper importante porque la industria digital en el mundo ha sido una industria, y aquí perdona el estereotipo, pero básicamente donde hay detrás ingenieros, informáticos, hombres, tal vez blancos, como para ponerlo bien en extremo. Y la verdad es que el planeta digital, que hoy día estamos habitando 8 o 9 horas al día, tiene que ser un planeta mucho más diverso. Y para eso tenemos que convidar a esta fiesta a mucha más gente a crear. Necesitamos gente del mundo del arte, gente del mundo de la psicología. Necesitamos que los productos digitales tengan un fuerte punto de vista femenino. Solamente hay un 6% de participación femenina, por lo tanto hay un déficit de punto de vista en los productos que las mujeres sufrimos, porque la verdad que nos damos cuenta que está hecho por ingenieros muchas de las aplicaciones que tenemos que consumir, y por lo tanto necesitamos que muchas más personas colaboren con esta nueva construcción. Rosario, y ahí en ese sentido, ¿cómo se adaptan las instituciones a esa velocidad de cambio? Porque el cambio es muy rápido, ¿no? El cambio de tecnología, de las necesidades del mercado laboral, etcétera. ¿Cómo se adaptan las instituciones a eso? Yo creo que la empresa privada siempre ha sabido adaptarse, por algo ha sobrevivido.
y en ese sentido es mucho más ágil tal vez que el Estado. Pero en este momento yo creo que la colaboración es la clave. Grandes aprendiendo de pequeños, las pymes que son mucho más ágiles, trabajando en conjunto con las empresas más grandes que tienen la espalda financiera. Yo creo que aquí todo se basa en la confianza. Cuando nosotros nos vinculamos desde esa confianza, desde ese mirarnos y ver dónde tú encuentras valor en el otro, la verdad es que se hace más fácil hacer la pega. Y en ese sentido a mí me sorprende porque la verdad, bueno, desde el directorio de Sonda yo veo, en Sonda desde sus inicios trabajó colaborativamente, pero en un minuto se perdió ese foco. Y yo creo que hoy es tiempo que las empresas vuelvan a retomar ese liderazgo de ser movilizadores del sistema, de trabajar en conjunto, de la no competencia. Yo ahí creo que hay un paradigma que tenemos que derribar, que si yo soy mejor que tú, no me va mejor que a ti. Y en la medida que a una pyme, que a un proveedor le vaya bien, a la empresa grande también le va bien y viceversa. Entonces, eso se vincula con el propósito, con lo que hablábamos antes. Sí, también, y yo creo que esa lógica de la no competencia y de vernos en un entorno mucho más colaborativo va a agilizar mucho más los cambios. José Manuel, volviendo al tema del reskilling que mencionaba Sergio, ¿cómo ves tú desde tu área y desde la experiencia de Mercado Libre el avance o no del mercado laboral respecto a estas nuevas habilidades y a estos nuevos talentos que se necesitan? Bueno, la demanda es altísima. La demanda es altísima y siempre estamos buscando gente en el mundo de la tecnología, pero comparto con Mónica que acá hay dos niveles. Están los hacedores, que son los que construyen las herramientas tecnológicas, y está la gente que usa las herramientas tecnológicas. Mezclado un poco con el propósito, lo que nosotros queremos ahí es democratizar el comercio y darle a la gente herramientas tecnológicas sin necesidad de ser hacedores. Conversábamos con Mónica antes de comenzar el programa de que hace 10, 15 años tener un e-commerce para vender guateros de semillas o lo que fuera, o manjar en el sur, o miel, digamos, o donde fuera, era imposible. O sea, tenía que tener un equipo de tecnología en tu granja de apicultora o en tu casa donde haces los guateros de semillas, y era imposible, y tenías que tener integración con medios de pago, y era terrible. Hoy día creo que el rol democratizador que ha tenido la tecnología, el acceso a la nube que baja los costos de entrada, o sea, está lleno de muchísimas plataformas que dan esto, emparejan la cancha y hacen que cualquiera pueda jugar. Cierto. Y uno dice, bueno, no necesito a estos superprogramadores, ni los genios de Business Intelligence, ni de inteligencia artificial, ni nada, pero y ahí es donde entra a jugar lo básico, la alfabetización digital. Sí. Si la gente usa Internet para ver, qué sé yo, 2 redes sociales y hacerle trolear a la gente o qué sé yo, es muy difícil, es muy difícil. El mismo instrumento, es como, tienes el mismo instrumento, el mismo teléfono, el mismo computador, la misma conexión a Internet, si es que no tienes esa alfabetización digital para encontrar esto y conectarlo con el propósito que sea, no vas a poder entrar a esa cancha plana. Y ahí quisiera agregar una cosa más, que el propósito ahí es clave. La tecnología no es computación, la tecnología no es sentarse y programar y hacer un software. Tecnología se puede aplicar a la música, a la medicina, a la terapia ocupacional, a las clases de yoga, a lo que sea. Entonces, que la gente no crea que la tecnología es ser el computín que va a hacer el programa en su casa, sino que hay un mundo de posibilidades, un mundo de conocimiento, de hobbies, de profesionales, lo que sea, que está ahí, es gratis. Y por eso es tan apasionante el mundo precisamente de la tecnología. Vamos a hablar de educación en unos minutos, ¿les parece? Pero vamos a hacer una pausa primero y volvemos de inmediato con el siguiente bloque de Libremente, aquí en CNN Chile. Ya estamos de vuelta en este nuevo bloque de Libremente, aquí en las pantallas de CNN Chile, junto a Rosario Navarro, a Sergio Rademacher, a José Manuel Carachi y a Mónica Retamal. Y con Mónica precisamente pudimos profundizar en el tema que quedó abierto en el bloque anterior, sobre la educación y el rol que tiene en este proceso de transformación digital. Los invito a que veamos la siguiente nota para profundizar en este tema. Llevo 20 años trabajando en tecnología y la Fundación se dedica a empoderar chilenos de cara a la economía digital. Y tenemos un foco muy importante en que las futuras generaciones aprendan habilidades de primer orden como la programación y habilidades que les permitan desenvolverse mejor en esta gran disrupción digital que estamos viviendo. Antes de las
Pandemia, yo creo que lo que ocurría era que muchas empresas, si bien se declaraban en transformación digital, no tenían la urgencia. Yo creo que lo que se generó fue un punto de inflexión en donde se entendió que efectivamente tenemos una brecha en la población chilena instalada muy grande. Desde las políticas públicas hay que hacer un especial énfasis en trabajar el tema de brechas de acceso, pero por el otro lado están las brechas de habilidades. Hay un 17% de la población chilena que ni siquiera puede resolver un problema básico en un entorno digital. Lo que más nos falta en Chile es desarrollar los talentos que tenemos, porque la verdad es que este es un país de gente muy talentosa, y ayudar a todo este ecosistema de pequeños emprendimientos a poder proyectarse de una manera global. Y desde esa mirada es clave ayudarlas a proyectarse y a digitalizarse, poder crear tecnología en Chile, poder crear innovación en Chile, poder hacer cosas made in Chile con el talento. Eso es lo que nos va a poder y nos va a permitir tener realmente un ecosistema emprendedor potente que pueda generar una oferta global para el mundo desde este país. Bien, ahí profundizábamos precisamente en este tema. Mónica, tú hablabas de estas brechas digitales. ¿Cuán grandes son hoy día, pensando en el momento en el que estamos y en el avance de este cambio tecnológico? Para saber en qué pie está Chile. Y yo quiero hablar específicamente del tema educación, porque yo creo que la educación en la economía del conocimiento es la madre de todas las batallas. Efectivamente, las empresas obviamente recibimos mundo adulto, pero aquí el problema viene desde el sistema escolar. Y tenemos un sistema escolar que todos los que tenemos hijos lo hemos vivido este año. La verdad es que sigue siendo bien similar al sistema escolar que vivimos nosotros. Sí, claro. Pero la desmotivación en la juventud por participar de la escuela ha caído dramáticamente en los últimos 10 años, porque efectivamente los niños van a un colegio con un sistema que es prehistórico para ellos. Sí. Entonces, la brecha que ellos sienten entre lo que tienen aquí y lo que tienen frente a un pizarrón es demasiado grande. Y eso es algo que no nos habíamos hecho cargo, nos habíamos hecho los lesos todos, como comunidades, incluso los apoderados, habíamos ido a depositar a nuestros hijos esperando que alguien se hiciera cargo, y la verdad es que nos dimos cuenta que este es un problema mayor. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que las generaciones que están hoy día en el colegio necesitan tener acceso a habilidades de primer orden. Sí. Tienen que salir preparadas para poder funcionar en un entorno como el que estamos viviendo, porque si para nosotros es difícil, imagínense que nuestros hijos están efectivamente recibiendo la misma educación que recibimos nosotros. O sea, la brecha va a ser multiplicada por 200. Sí. Rosario, ¿cómo enfrentar ese problema? Ese problema, el de la educación que plantea Mónica, porque hay muchos actores involucrados en eso. Ahí de nuevo entramos a los paradigmas. Yo creo que esta pregunta de cuál es la buena educación se la están haciendo en todas partes del mundo. La verdad es que siempre hablan como de las literacy, cómo enseñar las habilidades mínimas básicas, aprender a leer, no sé, aritmética básica, y donde claramente computer science pasa a ser una literacy nueva. Pero por otra parte, yo creo que tenemos que salir de un modelo contenidista. Por muchos años hemos pensado que los niños son unas cajitas independientes una de la otra, donde yo entro a la asignatura de matemáticas, salgo de matemáticas y entro a ciencias sociales y olvido todo lo que aprendí en matemáticas. El mundo real está interconectado, las disciplinas se mezclan, donde tú tienes que aprender a lo largo de la vida, pero yo creo que lo principal es a ser curioso, es hacerte buenas preguntas, es a desafiar al sistema, es a trabajar colaborativamente con otros. Y ahí está lleno de metodologías innovadoras. Yo creo que no existe como una llave maestra que diga esta es la clave, pero habla de una educación mucho más participativa, donde el maestro pasa a ser un maestro y no un dueño del conocimiento. Claro. Para eso está la biblioteca, para eso está Wikipedia, para eso está otras cosas. El maestro tiene que ser un facilitador de esas preguntas, pero al mismo tiempo, ¿cómo resuelves colaborativamente? Yo creo que ahí hay algunas claves de para dónde debiera ir la una relación menos vertical y más horizontal también. Sergio. Sí. Estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo y sería probablemente más agudo todavía. Yo diría que en los últimos 100 años no ha cambiado la manera en la cual se entrega el contenido. Tienes el profesor, tienes una pizarra, antes era tiza, ahora es un plumón, te comen menos tiza, lo cual es positivo para el profesor y los alumnos, pero esencialmente no ha cambiado. Y cuando uno mira hoy día, por ejemplo, los planes de retorno de algunas universidades, la verdad esencialmente es lo mismo. Voy a tener una cámara filmando al profesor con el plumón. No ha cambiado la manera. Y uno tiene muchas cosas que de múltiples maneras podría cambiarlo. Por ejemplo, voy y tocando un poco lo que decís tú, Mónica, del punto de vista de cuando los niños son más pequeños. Me imagino que ustedes conocen Minecraft, que es parte de Microsoft, que esencialmente es como el Lego que tenían los niños
pero la versión moderna. Sí. Y hay una versión que se llama Minecraft for Education, que está hecho para que los niños puedan trabajar y jugar. Y es interesante ahí porque uno les puede enseñar física, por ejemplo. Cómo directamente con la tecnología creas un átomo, etcétera. Lo interesante, por ejemplo, en esa plataforma en particular, es que cerca del 70% del tiempo, cuando se utiliza en ambientes vocacionales, lo utilizan los niños planificando afuera. Planificando, trabajando en equipo, diseñando, haciendo planes, metodologías ágiles, claro, estrategias justamente, y es muy distinto. Entonces, por un lado, yo creo que está cuáles son las herramientas que estamos utilizando. Y después, cómo utilizamos todo el potencial de la tecnología para cambiar la experiencia. Y ahí viene, por ejemplo, tecnologías como inteligencia artificial. ¿Tiene sentido que yo les enseñe a todos los niños el mismo contenido, que es como una línea? La verdad no, lo que tengo que hacer es justamente reforzarle quizás algunas unidades a niños que están un poco más atrás y hay otros que están más avanzados. Y ahí la tecnología viene al rescate. Pero la verdad, hoy día uno ve y en general no se está cambiando. Yo creo que ahí hay un llamado importante a cambiar la manera que estamos educando a los niños. Yo creo que hay un paradigma que también se derribó. Por muchos años hablamos de la democratización del acceso al contenido. Y la verdad es que la tecnología prometía que iba a ser posible, que todos íbamos a acceder al conocimiento de la humanidad. Y la verdad que si tú no le enseñas a utilizar esa tecnología con un fin y un propósito de aprender a aprender o de responder esas preguntas trascendentales, no ocurre. Entonces, lo interesante es que los jóvenes también tienen un chip distinto. Los invito a que veamos una nota que preparamos precisamente con Valentina Muñoz, una joven programadora chilena, quien nos cuenta cómo ven ellos también todo este proceso y cómo se insertan precisamente en este cambio. Hola, mi nombre es Valentina Muñoz Rabanal y soy activista juvenil feminista y defensora de los derechos digitales. Soy cofundadora y presidenta de Amuji Chile y embajadora de UNICEF, ONU Mujeres y Defensoría de la Niña. Yo ingresé al mundo de la programación a los 12 años cuando me inscribí a la Academia de Robótica de mi liceo. En simples palabras, la programación es como el lenguaje que hablan las máquinas. Tienen la capacidad netamente de leer explícitamente lo que tú les transfieres a través de la programación. La gracia de la inteligencia artificial es que es un tipo de tecnología que tiene la capacidad de aprender. Bajo mi rol de programadora quise hacerme parte del proceso de construcción de la primera política de inteligencia artificial en Chile desarrollada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Solo colaboradores oficiales podían llamar y convocar a mesas de trabajo en el que en conjunto la comunidad pudiera gestionar y trabajar en entregar sus propios aportes desde una consulta ciudadana a la construcción de esta política. A mí me preocupó mucho porque cuando traté de investigar cómo ser una colaboradora oficial, me dijeron que solo podía ser desde los 18 años. Es probable que personas adultas no se preocupen de recopilar las voces de niños y adolescentes en este tema. Y ahí, desde Amuji Chile, gestionamos una jornada de aprendizaje y de diálogo para niñas jóvenes que pudieran ir sin saber nada, empaparse de toda la información y ser parte con sus ideas de esta política. Si no tuviéramos esas barreras de edades, si no creyéramos que solo por tener 18 vales más que una persona que tiene 17, tendríamos niñas de 12 años contribuyendo en las políticas públicas. Creo que Chile es un país con muchos estereotipos y con muchas barreras, además de solamente el adultocentrismo, sino que además están estas brechas y estereotipos de género. ¿Y cómo podemos atacar eso si además desde el Estado tampoco existe un aporte directo? ¿Por qué no tenemos igualdad de condiciones? ¿Por qué existe tanta brecha digital en Chile? Creo que es muy importante hablar de la política de inteligencia artificial, pero también deberíamos partir por los derechos digitales, sobre todo en este contexto de pandemia, en el que tuvimos un montón de niñas que estuvieron excluidos del sistema escolar por no tener acceso a Internet. Ese tipo de cosas deberían definirse como derechos digitales, porque en este momento tener acceso a los medios digitales y al Internet no es una opción, no es un privilegio. Es un derecho. Se pasó. Potente, ¿no? ¿Qué les pareció? Me encantó. Adultocentrismo, me encantó. ¿No? Además, el tema de los derechos digitales es un tema constitucional. Ajá, claro. Y que debería estar en el debate, seguramente. Absolutamente. Por lo menos yo estoy estudiando el tema, porque me parece que es un tema que debería estar en calidad constitucional. Ajá. ¿Y en qué sentido, Mónica? Es un derecho básico, finalmente. O sea, aquí yo creo que en unos 20 años más va a estar las personas que tienen y las que no tienen acceso, o sea, directamente, o sea, ya hoy día estamos todos habitando este planeta digital muchas horas al día, pero hoy día el que no tiene acceso a Internet directamente no tiene acceso a las oportunidades. Y en este proceso de la pandemia... Concretamente en el tema escuela, imagínate, exacto. Hay una cantidad de niños que hoy día, 25% de los niños de este país no han tenido una clase por Zoom. Sí.
Y eso es muy dramático. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, decía en algún momento cuando se estaba promoviendo precisamente la educación a distancia, y decía el 30% de las casas o de los hogares en La Pintana tiene acceso a Internet, pero hay una brecha enorme. Enorme. Y en ese sentido, José Manuel, tú hablabas antes de nivelar la cancha y cómo la tecnología nivelar la cancha, te referías a las empresas, pero también hay otros aspectos que abordaba Valentina aquí respecto a temas generacionales, sociales, sí. También empareja la cancha. Me encantó escucharla y resonaron varias cosas. Primero, que ella aprendiera esto a los 12 años. Sí. Cuando yo converso con la talentosísima gente que trabaja en mi equipo y les pregunto por sus historias de vida, la mayoría tienen su primer acercamiento entre los 9 y los 12 años. Algunos un poco más precoces, no sé, a los 7. Pero en general como entre los 9 y los 12 años. Y la historia es siempre lo mismo. No es un amor directo por la tecnología. De nuevo, la tecnología no es un fin, es un medio para conseguir cosas que apunten hacia un propósito, sea el cual sea. Y hay gente que le gustó la fotografía y entró por ahí en la tecnología, gente que le gustó la robótica, como ella, y le gustó la tecnología, y gente que le gusta, no sé, las matemáticas, o sea, hay muchísimos mundos ahí. Claro. Entonces, creo que es de las cosas más importantes, el poder enganchar, y ahí comparto lo que decía Rosario, para volver un poco atrás. Alguna vez pensamos que Internet iba a ser esta gran biblioteca de Alejandría donde íbamos a tener todo el conocimiento del universo. Y puede que sea así o no, pero es medio indiferente. Al final lo importante es cómo encuentro mi propósito, cómo engancho la tecnología a eso y cómo busco ahí el camino para ir aprendiendo esas cosas. Y puedo tener, de nuevo, un computador, un teléfono, una conexión a Internet. O sea, lo primero son las habilidades básicas para poder entrar en ese mundo, que son comprensión de lectura, matemáticas y algo de alfabetización digital. Y está lo que mencionaban ahora, que era un ecosistema mínimo. O sea, cuando hablamos al principio de la empresa, no mencioné la educación, pero a mí la educación es lejos lo que más se vio desafiado en pandemia. Gente que tenía que esperar a que llegara su papá del trabajo para poder acceder a su teléfono, claro. que es lo único que tenía Internet. Y estamos hablando de familias con varios hijos. Entonces, en verdad, los profesores y los papás y los niños están haciendo lo mejor que pueden, pero es súper insuficiente. Sí. Sergio. Sí, quería comentar, yo creo que también me encantó ella. Creo que realmente el nivel de empoderamiento que tiene y claridad, la verdad, muchísimo más que mucha gente que conozco. Sí. Impresionante. Y quería destacar 2 puntos. Lo primero, el tema de diversidad e inclusión. Yo creo que tenemos que trabajar y estamos tremendamente al debe en Chile, desde el punto de vista de cómo buscamos tener equipos mucho más diversos, pero proactivamente. La diversidad es un hecho. Yo me veo de una manera, pienso de una manera, hablo de una manera, tengo ciertos gustos, pero la inclusión es una decisión. Y ahí no podemos fallar. Desde el punto de vista de cómo las organizaciones están buscando proactivamente. Si quiero tener un producto que sea la verdad, que considere gente que tiene alguna discapacidad, bueno, tengo que tener una persona que tiene una discapacidad en el equipo justamente, para que me dé el punto de vista. Si quiero que, como hablábamos antes, si quiero tener un diseño, un sitio, la verdad, que considere la versión no solamente masculina, sino femenina, bueno, tengo que tener un equipo diverso. Y esa obviedad a veces es impresionante como no es obvia en muchos círculos empresariales. Y otro punto que quería comentar que fue realmente que ella lo tocó, es el tema de los derechos digitales. Yo creo que es un tema súper importante en todo lo que estamos viendo hoy día en la aceleración de la transformación digital, es el tema de la privacidad de los datos y el uso adecuado. La cantidad de información que está quedando hoy día disponible en línea, en la cual muchas veces, muchas organizaciones no son transparentes con el uso que le van a dar, es tremendamente importante. Y eso va desde que me registro en un sitio web hasta que tomo una foto, la envío, la subo. Yo creo que en Chile ahí tenemos la ley de datos que está parada hace un buen tiempo, que es importantísimo que avancemos, porque si no tenemos confianza, es imposible que siquiera pensar que vamos a tener transformación digital profunda. Brevemente, porque se me da el tiempo, Rosario, antes de ir a la pausa, pero respecto al rol de la tecnología, ¿ayuda a democratizar también oportunidades en un momento como el que está viviendo Chile, con el nivel de discusiones políticas, económicas, sociales que tenemos? ¿Puede jugar un rol importante? De todas maneras, o sea, hoy en día tú ves cómo las redes sociales movilizan a un congreso, movilizan la toma de decisiones. La tecnología bien utilizada democratiza, yo creo que todo. Y ahí sí coincido con Sergio, los ciudadanos, ¿quién nos va a defender? Como decía el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defenderme? Siempre pensamos que el ejército protegía a los países. Hoy en día, ¿quién defiende al ciudadano digital? Y mientras no tengamos una ley de protección de datos, mientras no entendamos cómo opera esa protección del ciudadano digital, la verdad es que estamos sumamente vulnerables. Cierto. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el último bloque aquí en Libremente por CNN Chile.
Bien, ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque de este capítulo de Libremente y vamos a ir de inmediato a revisar la nota que preparamos junto a José Manuel Carachi para profundizar en algunos aspectos precisamente de las capacidades digitales, de los procesos de alfabetización, en el momento particular en que nos encontramos acá en Chile en el contexto de pandemia, por supuesto. Vamos a ver la nota y volvemos de inmediato. Trabajo con 90 personas y nuestra misión es construir soluciones tecnológicas para más de 55 millones de usuarios en 18 países en la región. En pandemia, nuestra misión sigue siendo la misma, que es democratizar el comercio y los pagos en la región. Pero cambiaron las reglas del juego. Mira estas oficinas. Están nuevas y se supone que las íbamos a inaugurar en marzo, al equipo que está creciendo y todo. Lo mismo pasa con nuestros usuarios. Con la pandemia aparecieron nuevas necesidades de ellos. Nosotros tuvimos que adaptarnos muy rápido y entender bien cuáles eran esas necesidades para poder entregarles el mejor servicio posible. Para adaptarnos a los cambios y enfrentar esos nuevos desafíos y también ayudar a nuestros usuarios a hacerlo, nos apoyamos en nuestras fortalezas, que son una, la tecnología. Nosotros hacemos home office desde hace años. Entonces no fue tan difícil hacer home office el 100% del tiempo. Una parte un poco más difícil fue la parte de los usuarios. Nuestros usuarios no están acostumbrados a eso, entonces tuvimos que pensar en soluciones tecnológicas nuevas que a ellos les sirvan en el contexto de la pandemia. Nosotros hicimos los tours virtuales, por ejemplo. En toda la región, en Mercado Libre, desde México hasta Chile, tú puedes entrar ahora y ver propiedades y recorrerlas en un tour virtual. Y así no tienes que salir de tu casa y el corredor tampoco. La cultura también fue súper importante. La gente que trabaja con nosotros está alineada detrás de un mismo propósito. Entonces da lo mismo si trabajan en sus casas, en la oficina o donde sea. Sabemos que van a estar dando el 100% donde estén. Una de las cosas que más me preocupa y el principal desafío que creo que tenemos para adelante es en el mundo de la educación. No solamente basta con saber matemáticas, lenguaje y ciencia, sino que hay que estar alfabetizado digitalmente. Al final todas estas habilidades van a ser la llave para abrir la puerta a un mundo de posibilidades que trae el futuro y que es incierto y que nadie sabe lo que va a pasar, pero la manera de desenvolverse correctamente en ese futuro es con estas habilidades, no es otra. Bien, ahí José Manuel tocaba varios de los temas que ya habíamos conversado, pero para ser bien puntuales, José Manuel, ¿qué crees tú que puede aportar la tecnología y el rol de la tecnología en el momento de reactivación también, ¿no? En este momento de reactivación económica, pero donde se busca dar un sentido también específico? Creo que hay muchas cosas que ya están a la mano de la gente, pero que las personas no necesariamente saben que están. Entonces, para reactivar un poco como el motor y la economía y el país, creo que hay que derribar esas barreras mentales. No sé, mi mamá, por ejemplo, usaba un teléfono antiguo porque estaba acostumbrado a eso y en pandemia, si quería hablar con su nieto y con su hijo y todo, tuvo que aprender a usar un teléfono más inteligente, con Zoom y qué sé yo. Claro. Y pasa lo mismo a nivel de emprendimiento, de pequeño emprendedor hasta grandes empresas. Es revisar cuáles son mis barreras, mis modelos mentales con respecto a todo, con respecto a cómo comercializo mi producto, a cómo entrego mi servicio, a cómo contrato a la gente que contrato y cuáles son los paradigmas que tengo metido en la cabeza que digo, esto es bueno, esto es malo, y decir, probemos. Y es un salto medio de feo. O sea, en el momento más difícil tengo que hacer lo que más me da miedo. Claro. Y la respuesta es, sí. Porque si no, la situación se pone difícil. No queda otra. Mónica, y en ese contexto, con esa meta de esta recuperación con sentido, reactivación, aprovechando las oportunidades que se nos presentan desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, ¿qué oportunidades hay acá en Chile en particular? Muchísimas. Yo creo que estamos en una oportunidad única donde yo creo que todas las comunidades del mundo en educación se están planteando cómo realmente hacerlo mejor. Por primera vez yo trabajo mucho en educación, profesores que se conectan con profesores de otros lugares del mundo y dicen, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú? Y hay una comunicación. La escuela tradicionalmente siempre fue una institución tremendamente cerrada y hoy día está abierta y por lo tanto yo creo que por un lado hay una obligación de todos los que estamos alrededor de las comunidades de ayudar y impulsar ese cambio. Yo creo que ninguno de nosotros se puede conformar con que los niños vuelvan a lo mismo anterior. Tenemos que todos abogar porque el cambio de la educación venga y yo creo que las oportunidades están, yo creo que los profesores por primera vez también se sintieron desafiados. Yo creo que había un cambio también en su forma de ver este tema muy importante. Yo le saco el sombrero a los profesores porque la verdad es que
en las condiciones a veces más extremas han sacado adelante a sus cabros, así que hay que hacerles ahí manifestar como el agradecimiento, por lo menos que yo siento por ello, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir apoyando a que ellos también se alfabeticen, también logren sacar de esto las mejores prácticas, y obviamente todos, entre todos, saquemos adelante. Y quiero sumar un comentario a lo que tú decías. La naturaleza de la fuerza laboral va a cambiar completamente. La fuerza laboral independiente en el mundo está así, uno ve las curvas, viene pero puntera. En muy pocos años más se esperaba que más del 50% de la fuerza laboral fuera independiente. Yo creo que hoy ya el 50% de la fuerza laboral en el mundo es independiente. Y eso significa que muchos de nosotros vamos a tener que aprender a navegar en aguas inciertas y reciclarnos muchas veces. Y ahí el ejemplo, por ejemplo, de Mercado Libre, yo creo que es un ejemplo interesantísimo a nivel latinoamericano, porque justamente le está dando todas esas herramientas a pequeños emprendedores que han partido en esta pandemia mucho vendiendo pan, amigos de uno incluso, que uno los ve, y que se han subido rápidamente, se han desafiado y han logrado hoy día tener negocios que la verdad les permiten poder solucionar lo que estamos viviendo hoy día. Rosario, ¿y ahí cuál crees tú que es el gran desafío para aprovechar ese tipo de oportunidades? O sea, yo creo que el desafío ya está, las personas están comprendiendo que ahí tienen oportunidades, y por otra parte las grandes empresas, las pequeñas empresas también yo creo que están agarrando el vuelo de esas oportunidades. Y como dice la Mónica, si nosotros somos capaces de creer, de confiar en que los profesores van a saber dar el salto, si somos capaces de creer y confiar que un emprendedor va a lograr reinventarse y trabajar colaborativamente con otros, esta cuestión no tiene vuelta, va a seguir hacia adelante. Sergio, ¿cuál es el rol de la tecnología en este proceso de reactivación económica, en este proceso de cambio que estamos viendo? Nos permite capturar la oportunidad que viene. Yo lo he dicho en algunos otros foros a mí, y me saco el sombrero ahí, le tiro flores también al Mercado Libre, cómo ha habilitado a los emprendedores. Y a mí me llama poderosamente la atención de repente cómo efectivamente uno tiene una compañía muy grande y tú le compras algo y se demora una semana y le compra un emprendedor vía una plataforma como Mercado Libre y me llega al día siguiente. Entonces, esto yo creo que lo que está haciendo está acelerando probablemente organizaciones más pequeñas o en otras industrias que estaban más atrás, y lo está emparejando la cancha de una manera positiva. Por lo tanto, yo creo que hacia adelante el emprendimiento es clave. Cómo permitimos que la señora... Y transformación digital, normalmente uno dice, oye, es el gran sistema, es machine learning, inteligencia artificial, y sí, es para muchos casos, pero también es para la señora que está en la verdulería, que está vendiendo fruta, y la verdad puede ahora viralizar un mensajito que dice cuánto cuestan las manzanas, las paltas, y te hace con un celular solamente, y te hace despacho a domicilio, y va en la camioneta que quizás está media estartalada, pero bueno, es un emprendimiento y le va a permitir crecer, y hay un cambio. Entonces, yo creo que las oportunidades están en todos los niveles, y parte, como vamos a hablar acá en esta mesa redonda, es el tema de los skilling, cómo le entregamos a esa señora las habilidades para que ella pueda publicar sus productos, sus bienes y servicios, para poder capturar esta oportunidad que viene adelante. Yo creo que para mí esa es la clave. Y en un momento como el que está viviendo Chile, además, es más importante todavía quizás insertarlo, porque llega a distintos niveles de la discusión que estamos viviendo. Igual hay un tema que a mí me da risa, que la transformación digital, mucha gente decía, no, yo lo estoy haciendo, y era porque había automatizado una planta. Automatizar la planta es el primer eslabón de la cadena, pero tenéis que recapacitar a todos los que dejaron de trabajar en esa planta. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Cómo van a entender el trabajo del futuro? Y es lo desafiante de que esas preguntas tengan buenas respuestas. Rosario, Sergio, José Manuel, Mónica, muchísimas gracias a los cuatro por haber venido a Libremente. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes también les invitamos, por supuesto, a acompañarnos en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos el día de hoy.